Hoy vamos a hablar acerca de lo que muchos pastores llaman la parábola de la red de pesca o la parábola de la red. Esta es una parábola sobre el juicio de Dios, sobre la condenación y sobre el infierno. Tal vez no es lo mejor que pueda decir uno al comenzar un sermón. Tal vez no muchas personas irían a la iglesia sabiendo que su pastor va a hablar acerca del infierno y de la condenación. Yo asumo que muchas personas no quieren escuchar de eso. Hay muchas personas que creen que el infierno no existe. De hecho, los testigos de Jehová enseñan que el infierno no existe. Muchas personas preferirían que el infierno no existiera. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de lo que el Señor va a hacer cuando venga por fin a establecer la plenitud de su reino. Ese reino que ya comenzó, que Él ya ha inaugurado, que Él trajo con su primera venida, pero que Él va a establecer en su plenitud cuando venga en la segunda. Muchas personas preferían que el infierno no existiera. Algunas personas piensan que el infierno es incompatible con la bondad de Dios, que un Dios bueno no puede condenar a las personas al infierno, que eso es imposible. Sin embargo, Jesús, como ningún otro en el Nuevo Testamento, enseñó del infierno. Él fue el que más enseñó y más veces. Y tal vez esto es algo que no concuerda mucho con la idea de Jesús que tal vez pudieran llegar a tener, que Jesús siempre está hablando del amor y de la salvación. Bueno, Jesús también enseñó mucho acerca de la condenación. Y eso es importante para nosotros. Y esta es la parábola. Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 51, esta es la conclusión de Jesús y de sus parábolas. Él dice, Jesús les dijo, ¿han entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Les parece si oramos? Padre, otra vez rogamos de tu gracia, por favor, ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestro corazón para que la guardemos con prudencia. Señor, recuérdanos de la realidad del juicio que todos enfrentaremos. Y por favor, ayúdanos a ver a Cristo todavía mucho más glorioso como nuestro Salvador, como nuestro sacerdote, como nuestro abogado delante de ti, que nos ha hecho salvos, limpios y aceptos plenamente por lo que Él hizo durante su vida y la cruz y por su resurrección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La parábola empieza diciendo que asimismo, o sea, de la misma manera que el reino es semejante a un tesoro escondido y de la misma manera en la que el reino de los cielos es como una perla preciosa, el reino de los cielos también es como una red. ¿Ok? Y cuando vemos el reino de los cielos, yo se los pongo así. Mírenlo como un diamante. No como que una parábola es contradictoria con la otra, sino que estamos viendo diferentes caras del diamante con diferentes brillos. ¿Ok? Y contemplando ese diamante como un todo. Ahora el Señor Jesús dice, es como una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Tal vez tú como yo pienses en un pescador con una atarraya. ¿Saben lo que es una atarraya? Es una red de esas que vemos en los comerciales que un solo hombre agarra y avienta y de repente se hace como un círculo grandote en el aire y cae la red. Esa red tiene un sistema de pesas abajo que hacen que vaya hasta abajo y tiene una cuerda principal que cuando uno jala, ese circulito se hace como una bolsa y entonces es capaz de jalar a los peces. ¿Ok? Si tú estás leyendo esa parábola y estás pensando en ese tipo de red, esa red no es.
El griego tiene una palabra muy específica para el tipo de red que está hablando aquí el Señor Jesús, y es sagene. Sagene es una red que se puede traducir como una red de arrastre. Les explico. Esa red podría llegar a medir hasta 300 metros de largo, tal vez más. Una red muy larga y como 4 metros de altura. ¿Estamos bien? Muy grande. Lo que hacía esa red, o como se usaba esa red, es que los pescadores iban al mar y ponían un bote en la orilla, tomaban esa red grandota y iban con el bote y hacían una especie de arco, de modo que la red hacía un círculo para que ningún pez se pudiera escapar. La red en la parte de arriba tenía flotadores, corcho, madera o lo que sea, y en la parte de abajo también tenía pesas, de modo que se hacía una pared desde la superficie hasta el fondo de donde estaban pescando. Cuando los pescadores habían hecho este círculo con su barquito, iban aquí con el barquito llevando la red por todo este cachito, entonces un grupo de hombres jalaba la red. Y cuando jalaba la red también se hacía una especie de curva, una especie de saquito, de modo que jalaba todo. Y la red jalaba todo desde la superficie hasta el fondo. Jalaba peces, crustáceos, algas, ramas, piedras, todo. Se jalaba todo. ¿Me explico? Esa es la red de la que está hablando el Señor Jesús aquí. Este tipo de red. Por eso tienen esta imagen aquí en sus pantallas. ¿Te das cuenta? Cómo aquí están los hombres jalando la red. Esa es la idea de esta red de pesca que el Señor Jesús nos está enseñando aquí. El versículo 48 dice que una vez que esa red estaba llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo lo echan fuera. La red, como les dije, estaba llena de todo tipo de cosas, y cuando ya por fin se sacaba la red, los pescadores se sentaban a sacar lo que sí se podía comer, lo que se podía vender, lo que era basura, lo que era inservible, algas y todo lo demás. Se hacía una separación lenta, cuidadosa y precisa. Y se hacía así porque, no sé si ustedes sepan, pero los judíos no podían comer todo tipo de peces y todo tipo de crustáceos. Nosotros sí, nosotros le entramos a todo. Pero ellos tenían una ley que Dios les había dado en la ley de Moisés, específicamente en Levítico 11 y Deuteronomio 14, donde Dios les dice, por ejemplo, nada más para dar un ejemplo, que no podían comer peces sin escamas, porque eran considerados inmundos. Entonces ellos hacían la separación de los crustáceos, de los peces, de lo que podían vender, de lo que podían comer y todo lo demás. Lo bueno lo guardaban en las cestas, y lo malo, dice ahí la palabra de Dios algo muy interesante, dice, lo echan fuera. No se guarda, es desperdicio, está fuera. ¿Ok? Fin. Ahí termina la historia de esos peces o de lo que sea que hayan tomado. Ahora, esa es la imagen que el Señor Jesús nos da para enseñarnos de su reino. Esta es una imagen especialmente familiar para los discípulos, porque recuerden que algunos de ellos eran pescadores, ¿verdad? Como Pedro y Juan. Entonces, los discípulos saben exactamente de lo que Jesús está hablando. Y aquí yo quiero que tu corazón tome cierto aliento, porque fíjate cómo Jesús, esta parábola no se la dice a las multitudes, ¿verdad? Como lo hizo con las otras. Esta parábola es solo para sus discípulos. Y algo muy, muy valioso que el Señor Jesús hace y que Dios hace en nuestras vidas, siempre es enseñarnos de modo que nosotros podamos entender. A veces cuando las personas me dicen, es que la Biblia está compleja. Mira, es verdad que tiene sus partes complejas, pero aunque tal vez no entendamos todo, Dios siempre nos alimenta de una manera en la que podamos entender
si nosotros escuchamos. De ahí que yo sea tan insistente con que lean sus planes de lectura, porque es importante y Dios habla a nuestros corazones según la necesidad de cada uno y según la manera en la que cada uno de nosotros podemos entender su verdad. Y eso es algo maravilloso. Bueno, eso es un pequeño paréntesis, ¿ok? Sigamos con la parábola. Entonces, el reino de los cielos es semejante a esta red que es echada y que recoge toda clase de peces y que cuando está llena se sacan a la orilla y se separa lo bueno de lo malo. ¿Cuál es la explicación de esta parábola? Yo no la tengo que dar. El Señor Jesús ya la dio. Mira el versículo 49. Así será el fin del siglo. ¿Ya viste? El Señor Jesús ya está dando la interpretación de su parábola. Nosotros no la tenemos que dar. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, aunque la parábola tiene muchos elementos, el barco, el mar, los peces, los pescadores, la separación, todo lo demás, el Señor Jesús no hace esfuerzo por explicar todos los elementos como lo hizo con la parábola del sembrador. Lo que sí hace es enfocarse en uno, en la separación, ¿verdad? En separar los peces buenos de los malos. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, porque ese es el énfasis que el Señor Jesús le dio y por tanto ese es el énfasis que nosotros debemos de poner atención. Siendo así, entonces yo quiero que noten lo primero. Dice, lo recogerán lo bueno de cestas y lo malo echarán fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y esto es muy valioso. Nota que a pesar de que la parábola nos dice que recogen toda clase de peces, al final los pescadores separan lo bueno de lo malo. Puede haber muchas especies de peces en esa red, pero al final todos entran en dos categorías, en lo bueno y en lo malo. Lo bueno se recoge, lo malo se echa fuera. Al final del tiempo podrá haber muchas clases de personas delante del trono del Señor, pero todas vamos a entrar en dos categorías. Los hijos del reino, como nos enseñó la parábola de la cizaña, y los hijos del mal. Solamente dos, no hay más. Y mira cómo explica la parábola de la cizaña, que son los hijos del malo, en el versículo 39. Dice, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Te das cuenta cómo es la misma idea? Y que hay muchos elementos similares entre la parábola de la cizaña y la de la parábola de la red. Bueno, dice aquí que los hijos del malo, los hijos de Satanás, son esos que hacen iniquidad. A ellos se les echará en el horno de fuego. A ellos. Mira, tal vez tú tienes tu propia idea de cómo luce uno de esos que hacen iniquidad. Tal vez tú piensas que pueden ser como el Mayo Zambada, que tal vez son como Hitler, ¿no? Personas así malas, ¿no? Así malas, así malísimas. Pero nosotros, así como la ley definía que era un pez bueno y que era un pez malo, nosotros tenemos que dejar que la palabra nos instruya quiénes son esos que hacen iniquidad. ¿Ok? Y para esto, el Evangelio de Mateo es muy útil, porque unos capítulos antes, Mateo ya nos ha dicho quiénes son esos hombres que hacen iniquidad. Ve por favor al capítulo 7, al versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, como hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? Mateo ya nos está definiendo aquí quiénes son esos hacedores de maldad, esos hacedores de iniquidad. Y por favor, nota por favor que la parábola es muy sorprendente. Bueno, esta historia que Jesús nos está contando aquí es muy sorprendente. Muy sorprendente. Porque como les dije, ustedes pueden pensar que los hacedores de iniquidad son personas como Hitler o cosas así. Pero estos hombres de la historia que Jesús nos está contando aquí en Mateo 7 son hombres bien religiosos. Son hombres bien morales. Ministros o pastores que tal uno puede decir son bien exitosos. O sea, fíjate, ellos profetizaron, ellos echaron fuera demonios, ellos hicieron muchos milagros. ¿Cómo está el asunto ahí, pues? Es bien sorprendente. Jesús nos enseña en esta historia que solo aquellos que hacen la voluntad del Padre son los que entran en el reino de los cielos. ¿Verdad que sí? En el versículo 21. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y fíjate que algo muy curioso es que estas personas a las que Dios mismo juzga y aparta y los llama hacedores de maldad, dicen, pues, ¿qué no era eso lo que estábamos haciendo? O sea, ¿no profetizamos nosotros? ¿No hicimos muchos milagros? ¿No echamos fuera demonios? ¿No estábamos haciendo tu voluntad? Sí la hicimos. Podríamos traducirlo así tal vez, podríamos parafrasearlo así tal vez. Y sorpresivamente, Dios en esta parábola dice, yo nunca los conocí. Y los aparta. Justo como en la parábola, ¿verdad? Los aparta. Mira que Jesús no está diciendo que estas personas son ateas. Por favor, date cuenta de esto. Jesús no está diciendo que estas personas son de otra religión. Estas personas a las que Él les está hablando creen que son cristianos. Y ellos están pensando que van a ir al cielo y que por fin van a estar con el Señor. Puedes pensar en el terror de morir y que tú pienses que ya vas a estar con el Señor y de repente te diga, ¿tú quién eres? Yo no te conozco. Qué cosa tan terrible, ¿no? Vivir engañado así toda la vida. Y que digan, a ver, pero Señor, ¿qué no nosotros hicimos esto y qué no nosotros hicimos aquello? Y fíjate, esto es bien importante y por favor no dejes esto de lado porque ese podría ser yo. Ese que dice, Señor, pero a ver, espérate, es que no yo fui a la iglesia, que no yo te serví, que no yo andaba así. Ese podría ser yo. Estas personas por fuera parecen ministros exitosos, poderosos, pero por dentro ellos no entienden la verdad. Ellos no son conscientes de su pobreza espiritual, ellos no son conscientes de su maldad, ellos no son conscientes de su desesperada necesidad de gracia y de Cristo como su Salvador. Ellos ponen su confianza en las cosas que han hecho. Y mira, no es, otra vez, fíjate por favor, no es que sea un problema de doctrina, ¿lo ves? No están diciendo que ellos estaban creyendo cosas equivocadas o que ellos tenían una confesión de fe inadecuada. Ese no es el problema. Ellos verdaderamente no conocen a Jesús. No lo conocen. Saben cosas de Él. Pero a un nivel íntimo, así como conocemos a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros esposos, de conocerlo, no de saber de Él. Jesús no los conoce y ellos no conocen a Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces,
¿Cuál es el problema de estos que hacen iniquidad? ¿Cuál es su iniquidad? Muy simple. Ellos no aman a Cristo. Ellos no se deleitan en Cristo. Si quieres ponerlo en el lenguaje de las Escrituras, ellos no ven a Cristo como su perla preciosa, por el cual vale la pena perderlo todo. Ellos no ven a Cristo como su mayor tesoro. Ellos no se deleitan en Él, ni en su voluntad, ni le reconocen como lo que es. El Señor de todo, especialmente y principalmente el Señor de sus propias vidas. Porque les dice hacedores de iniquidad. La palabra griega ahí, o hacedores de maldad, es anomos. A es un prefijo que significa sin. Nomos es la palabra griega para ley. Apártense de mí ustedes que vivieron sin ley, que vivieron como si yo nunca les hubiera dicho nada. Que ustedes hacían cosas en mi nombre y todo, pero yo no era su rey. Tú lo sabes. Tú viviste como tú quisiste, tú usaste el ministerio como tú querías, tal vez lo hiciste para que otras personas te vieran, tal vez fuiste a la iglesia para que otras personas no te juzgaran, pero yo no era tu rey. Yo no era tu rey. Y por tanto, ese tipo de personas no pueden ser parte de su reino. Por eso el Señor Jesús les dice, yo nunca te conocí. Como dijo un autor, no hay una comunión vital, real y cercana con Cristo. No la hay. Un verdadero creyente, por otro lado, está muy consciente de cuán imperfecto es, no es perfecto. Él está muy consciente de cuán inadecuada y defectuosa es su bondad. Un creyente descansa en que Él es aceptado por Dios, no por lo que hace, sino por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Por la gracia de Dios es que únicamente somos aceptados por Él, hemos sido rescatados de nuestro pecado, de modo que ahora mi Salvador sí se vuelve mi mayor tesoro y Él es mi perla preciosa. Y vale la pena perderlo todo con tal de ganar a Cristo, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3. Vale la pena perderlo todo y tenerlo por basura. Y como Cristo ahora es el mayor tesoro, seguirlo y caminar en su voluntad es un deleite, es la meta de nuestro corazón y es nuestro deseo. Los creyentes verdaderos anhelan la santidad del Rey y desean caminar en su justicia. Si tú rascas en el corazón de un verdadero cristiano y rascas, al final, en lo profundo de su corazón, lo que vas a encontrar va a ser un deleite profundo y permanente en Dios por encima de todo lo demás. La parábola que estudiamos nos enseña que el Señor Jesús llevará a cabo una separación al final del tiempo, una separación final y permanente en la que va a juzgar a todos, incluido yo y también tú. Él va a ver nuestro corazón. Él va a ver si le amamos, si Él era nuestro Rey. Y juzgará a las personas y echará en el horno de fuego a todos los que no le hayan reconocido como el Señor y Rey. Eso es lo que dice el versículo 50 de Mateo 13. Mateo 13:50 dice, y echará en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes que hay una cosa muy curiosa sobre esta última frase? Que de lo que llevamos de Mateo 1 a Mateo 13, esa frasecita, ahí será el lloro y el crujir de dientes, creo que solamente se ha dicho una vez más. Solamente una vez más del capítulo 1 al capítulo 13. Y escucha dónde es en Mateo 8. En Mateo 8:5. Y esto que les voy a leer es una ilustración perfecta de cómo hay personas que aman a Jesús como el Rey y hay otras personas que simplemente saben cosas de Él. ¿Ok? Puede que sean religiosos,
puede que hagan cosas buenas, así como los hombres de esta historia que dijeron, Señor, no profetizamos en tu nombre. Pero eso no significa que conocen al Señor. ¿Ok? Escucha, Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en la casa paralítico, gravemente atormentado. Fíjate qué curioso que un centurión llame a Jesús Señor. ¿No lo crees? Muy curioso. Que los ciudadanos romanos trataban mal a los judíos, por eso los judíos no los querían. Los soldados romanos eran bien despiadados. Y que de repente un centurión, un hombre que tenía a su cargo mucha gente en el ejército romano, se acerque con Jesús y le diga, Señor. Y busque su ayuda, es algo muy interesante. Nota eso, por favor. Dice, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, versículo 7. Versículo 8, respondiendo el centurión, dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, vete y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. O sea, Jesús, fíjate lo que está diciendo este centurión, por favor. Señor, yo sé lo que es tener autoridad y tú tienes toda la autoridad. Tú ni siquiera necesitas ir a mi casa. Solamente di tu palabra, Señor, y va a ser así. Yo lo sé. ¿Te das cuenta? En el versículo que sigue, en el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera los judíos, no los escribas, no los sacerdotes, no los fariseos, no los religiosos, ¿ya? Ellos no. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿por qué dice los hijos del reino? Porque había muchos israelitas a los que se les dio primero el reino y no lo quisieron. Para ellos era, y no lo quisieron. Y muchos que ni siquiera habían sido considerados, los gentiles, las personas de México como tú, como yo, el centurión romano que no tenía nada que ver con Israel. Iban a venir muchas personas de todos lados del mundo y se iban a sentar con Abraham en el reino a disfrutarlo. Y otros iban a ser separados. Y ahí iba a ser el llanto y el crujir de dientes. Y este centurión nos da la imagen perfecta de un hombre que reconoce a Jesús como su rey. Lo hace de manera excelente. Esta es la separación que viene. Y es inevitable. Dios va moviendo su red, cerrando cualquier escapatoria y está tirándola hacia la orilla de la eternidad. Eventualmente sacará la red. El pastor MacArthur escribió esto: esa separación es inevitable y definitiva, y poco a poco, de manera imperceptible y silenciosa, la red se mueve en el tiempo, trayendo a todos los hombres a las orillas de la eternidad para esta separación inevitable. Y ahí termina la cita del pastor MacArthur. Entonces, el reino de los cielos es como esta red que se mueve y que va cerrando sin hacer ruido cualquier escapatoria que los hombres pudieran tener. Todos van a ser juzgados. Dios va a cerrar su red sin que los hombres se den cuenta. Y para cuando se den cuenta de lo que está pasando, ya va a ser muy tarde. Un pastor del siglo pasado, se llamaba Dwight Moody, dijo la historia de un hombre que de manera muy orgullosa y muy cínica y muy grosera se burlaba de un cristiano y le dijo:
Dime qué tan cerca está el infierno. A ver. Pocos días después tuvo un accidente y murió. De verdad no sabemos cómo es nuestra vida y lo que va a pasar. Pero el juicio y el infierno estaban mucho más cerca de este hombre de lo que él creía. A veces nos engañamos a nosotros mismos pensando, todavía tengo tiempo. Tal vez cuando algo extraordinario pase en mi vida yo vaya con Dios. Estoy joven, no es necesario hacerlo ahorita, no es necesario ser tan exagerado, tan dado a las cosas de Dios. No es necesario. Ahorita tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo. ¿Alguna vez has visto cómo se atrapan a los peces en una red? Bien interesante, porque ponen la red de manera que el pez no se da cuenta. Cualquier tipo de red, puede ser una atarraya, puede ser una como estas, puede ser incluso una de esas en las peceras de la tiendita de animales. Y ponen una red y la persona que está atrapando al pececito encierra al pez en la red, el pez sigue nadando y lentamente mueve la red hacia arriba. Cuando el pececito toca la red y se da cuenta de que alguien lo va a agarrar, se mueve hacia donde piensa que tiene poquito espacio, donde cree que sigue siendo libre, hasta que lo sacan del agua. ¿Y sabes qué? De manera muy similar, así son las personas. Creen que son dueñas de sus propias vidas, que dirigen su destino, que son libres, moviéndose como desean, siguiendo los deseos de su propio corazón, yendo de un lado a otro según su gusto, sin saber que la red se acerca cada vez más. Ellos dicen, tal vez más adelante. No pueden ver el reino de Dios moviéndose. Su corazón no es afectado por la realidad del juicio tampoco. Y cuando se sienten incómodos por el evangelio, cuando se sienten confrontados por el juicio que viene, se mueven rápido hacia otro lado, callan a su propio corazón para que no los moleste y se mueven hacia la libertad que creen tener, pero tarde o temprano todos los hombres vamos a ser atrapados por la red y arrastrados hacia el inevitable juicio que el Señor Jesús está trayendo. Porque ténganlo por seguro, hermanos, como aprendimos en la parábola del granito de mostaza, el Señor trabaja en su reino silenciosamente. Lo hace sin mucho espectáculo, tal vez se ve pequeño, tal vez se ve como insignificante, pero Él está trabajando en su reino y Él obra y obrará para traer la plenitud de su reino, donde Él va a juzgar la maldad del mundo y va a castigar por la eternidad a todos aquellos que le rechazaron como el rey y que no lo amaron ni lo estimaron y que despreciaron a su hijo. Ese es el sentido de esta parábola. Ahora, si ustedes han sido observadores, tal vez puedan decir, a ver, pero ¿qué no esa era la idea de la parábola de la cizaña? Que Jesús juzgaría al mundo, que por ahora tanto los hijos del malo como los hijos del hombre estamos en este mundo, pero eventualmente Dios juzgará a todos. Bueno, sí, pero yo te animo a pensar que es curioso que el Señor Jesús repita la misma idea en el versículo 50 del capítulo 13 y en el versículo 42. Si te das cuenta es el mismo, es exactamente igual. Los dos dicen exactamente lo mismo. Y los echará en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué usar para la misma idea dos imágenes distintas? ¿Por qué hablar del juicio otra vez? Si ya lo había hecho en una parábola anterior. Bueno, la parábola de la cizaña recuerda que hace un énfasis en la paciencia y en la tolerancia de Dios. Él está levantando a sus hijos, Él está salvando a muchos, al mismo tiempo que los hijos del malo se levantan.
Y por ahora Dios está permitiendo eso. Por ahora. Él está siendo tolerante y paciente. No Él está siendo tardado, sino paciente. La parábola de la red fue dada con otro énfasis, con el fin de darnos certeza absoluta. Escucha por favor, certeza absoluta de que el Señor Jesús establecerá su reino y juzgará irrevocablemente la maldad del mundo, incluida la nuestra. No sé si ustedes lo sepan, pero o si se les fue, pero se los repito, el Señor Jesús fue el que más habló de la realidad del infierno. Y creo que Él hace esto, tal vez te sorprenda el motivo, porque Él es sumamente compasivo. Sumamente compasivo. Él advirtió del peligro del infierno de tantas maneras diferentes, en muchas ocasiones, para que las personas escaparan de ese peligro. Por eso lo hacía. Jesús llamó a las personas a arrepentirse constantemente. Él los llamó a estar alerta y velar porque no sabían cuándo iba a venir el Hijo del Hombre. Dijo que iba a venir como un ladrón en la noche. Y entonces Dios iba a ejecutar su juicio. Él hablaba sobre esto constantemente con las personas. Y mira, solamente hace falta darte una vuelta por el Evangelio de Mateo. Si tú leíste el Evangelio de Mateo con tu plan de lectura, te habrás dado cuenta que el Señor constantemente está hablando del juicio, de cuando venga su reino en su plenitud, del lloro y el crujir de dientes, una y otra y otra y otra vez. Pero esto sucede porque yo creo que hay una realidad muy grande que no debemos de olvidar, que está en Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. ¿Cuál es esa verdad? Escucha. Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos, ¿por qué van a morir? Dios no se complace de la muerte del impío. Y por eso el Señor Jesús, creo yo, constantemente estaba tan preocupado porque las personas no olvidaran ni fueran simplistas con su propio pecado, con el juicio por venir, ni con el infierno. Él fue lo suficientemente compasivo como para ver el estado perdido de las personas y llamarlos a que se arrepintieran una y otra vez. Él vio el estado terrible de sus almas, que iban camino a la que iban camino a la perdición, y Él quería que se salvaran. Él fue compasivo. Se lamentó por el pecado de la gente que lo rodeaba. Recuerdo esta historia que nos cuenta el Evangelio de Lucas, donde dice: Jerusalén, Jerusalén, dice literal que se lamentaba el Señor. ¿Cuántas veces no quise yo recogerte como una gallina recoge a sus pollitos debajo de mis alas? Y no quisiste. La palabra de Dios en Mateo 9 nos enseña que el Señor, cuando ve a las multitudes perdidas como ovejas sin pastor, lo primero que hace no es decir: ay, estos como son tercos, y juzgarlos. La palabra de Dios dice que Él sintió compasión. Y les pidió a sus discípulos que oraran para que Dios enviara más obreros a rescatar su mies. Él fue compasivo con la gente que le rodeaba, pero al mismo tiempo les advertía a causa de su pecado y del corazón bondadoso que tenía. Tal vez muchas personas no, tal vez tú tampoco asocies decirle a las personas sobre el infierno con amarlos, pero ninguno de nosotros dejaría caminar a un niño cuando vemos que está pasando el tren ahí en el centro, o sí. Si hay del niño encantado con el tren y quiere caminar, lo agarras, lo llamas, y si no te hace caso, lo jalas.
Recuerdo tanto las palabras del pastor Spurgeon que decía, si las personas se van a ir al infierno, que tengan que brincar sobre nuestros cuerpos, que lo hagan con nosotros, agarrados de sus rodillas, rogándoles que no lo hagan. El Señor Jesús advertía a las personas del infierno. Y entonces viene la conclusión, y la conclusión para nosotros también. El Señor Jesús dice en el versículo 50, Jesús les dijo, ¿han entendido todas estas cosas? Por eso decidí incluir este pedacito en este sermón, porque el Señor Jesús dice, ¿entendieron estas cosas? ¿Cuáles cosas? Pues estas, ¿cuáles? Las que estaba hablando, todas las parábolas que les dijo. ¿Entendieron estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Y Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ay, esto está bien interesante y se aplica para ustedes y para mí. Jesús le está diciendo, ahora ya entienden un poquito más del reino. ¿Entiendes cómo crece el reino? ¿Entiendes que Dios no está ahí nada más haciendo nada, a ver cómo salen las cosas? ¿Entiendes qué tan necesario es la predicación del reino? ¿Entiendes que Dios por ahora está siendo paciente con los malvados? ¿Entiendes cuán valioso es? ¿Entiendes la realidad terrible del juicio por venir? ¿Lo entiendes? Los discípulos dijeron sí. Y les voy a leer ahora lo que dice la Biblia de las Américas, como dice en el versículo 52. Entonces Jesús les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino es semejante al dueño de la casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La palabra escriba es un maestro entrenado. Eso es un escriba. Una persona que sabe mucho, pero sabe mucho porque obviamente le han enseñado y lo han entrenado. Él ha sido instruido, enseñado, discipulado en el reino de Dios. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué Jesús ahorita está hablando de escribas? ¿Qué estaba haciendo Él con sus discípulos? Enseñándoles. Muy bien. Entonces Jesús ahora está diciendo, los escribas, esos que han sido enseñados, conocen las escrituras, a ellos se les ha discipulado, ellos saben del reino. Ustedes son esos escribas. Los escribas han sido entrenados y ahora los discípulos que habían sido entrenados por el Señor Jesús, ellos que eran los estudiantes de las escrituras, los intérpretes, ahora ellos serían enviados para enseñarles a los demás. Y ese era el trabajo de un escriba, escribir la ley para las futuras generaciones, guardarla, interpretarla, predicarla, enseñarla. Jesús les dijo, ahora ustedes son esos. Ellos, unos capítulos antes, en el capítulo 10, habían sido escogidos por el Señor Jesús. Escucha, el Señor Jesús les dio esta orden. Él los escogió con esta orden para ellos. El Señor Jesús les dijo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús los había escogido, los había llamado, estuvo con ellos, les enseñó todo. Y ahora ellos eran los que tenían que administrar el reino para otros. Aquí me gusta mucho la palabra que dice en nuestra Biblia, saca de sus tesoros. Porque no sé si ustedes sepan, pero en el sur del país el bolo es algo diferente. Aquí en el norte del país tú piensas en un bolo y piensas en una bolsita con dulce. Bueno, en el sur del país, no sé cómo sea en Guanajuato, pero por lo menos en mi rancho sí. El bolo era cuando uno de los padrinos agarraba muchas monedas, se las aventaba a todos los niños y andaban todos los niños peleándose por las monedas. Esa es la idea de sacar de su tesoro. Habla de que administra con libertad y que distribuye a todos. Entonces, ustedes los escribas, dice ahí, son semejantes a un padre de familia que saca de su tesoro
cosas nuevas y cosas viejas. Y ahora los discípulos que sabían el Antiguo Testamento y todo lo que había detrás y todo el reino y todo lo que Jesús les había enseñado de las escrituras que tenían hasta ese entonces y que ahora habían sido enseñados por el Señor Jesús acerca del reino y de todas las cosas que habían sido escondidas para ellos, ahora tienen tesoros viejos y tesoros nuevos que pueden dar como en un bolo libremente a todos para que escuchen. Ahora los discípulos tienen todo eso para dar. Y nosotros entendemos bien eso, los que somos padres de familia. No dar a lo loco, sino sacar tesoros viejos y tesoros nuevos, según las necesidades de cada quien, ¿verdad? En la casa tenemos un cajoncito con lápices que tenemos guardados desde la fundación del mundo, iba a decir. Pero desde hace mucho tiempo, hace muchos años, pero nadie los ha usado, pues están nuevos. Entonces los guardamos. ¿Para qué? Pues para que cuando joven necesite un lápiz de allá agarre. ¿Son nuevos los lápices? No, o sea, no los acaban de hacer, pero ahí están. Pero a veces necesitamos comprar cosas nuevas. Y ahí estamos administrando con sabiduría. Y ahora que los discípulos saben del reino y que saben muchas cosas, pueden ir y dar a cada uno según lo que necesite. Yo creo que lo que el Señor Jesús está intentando decirle a sus discípulos es: ahora ustedes deben de ir y decirle a las personas del reino. Vayan y díganles de lo porvenir, adviértanles, díganles de todas las cosas maravillosas que se prometieron en el Antiguo Testamento, del horror del pecado, de lo terrible del infierno. Díganles, pero también díganles de la gracia que Dios ha acercado para ellos, díganles de su reino, díganles que así como es de terrible el infierno, para ellos se les es dado el reino y vale la pena perderlo todo con tal de obtener ese reino precioso y de huir de la terrible verdad del juicio y de la separación que viene. Díganles. Y aquí hay un doble propósito. El del Señor Jesús para sus discípulos y lo que yo oré por ustedes ya por semanas. Ustedes saben muchas más cosas de las que sabían hace 3 años. Díganlas. No dejen que las personas se pierdan. Ustedes no están en su colonia, en su trabajo y en el lugar donde Dios los puso nomás porque sí, se los repito. Tomen del tesoro precioso de la palabra de Dios y denle a cada uno según su necesidad. Al que necesite consuelo, consuélenlo. Al que es perezoso, amonéstenlo. Al que necesita ánimo, anímenlo. Al que necesita darse cuenta de su pecado, llámenlo a arrepentirse. Lleven el evangelio a los demás. Nosotros no debemos de ser indiferentes al juicio que sabemos que viene. Sigue orando por la gente alrededor de ti, sigue orando por tu familia. Ve y diles. Para los que no creen, es muy simple. No te engañes. Tal vez tú pienses que Dios no existe, tal vez no creas en nada de esto. Pero hay una realidad que no se borra y es que Dios está trayendo su reino. Y ya llegará el día en el que todos estaremos delante de su trono y todos vamos a comparecer por lo que hemos hecho. Esta semana tuve una experiencia difícil yendo a un funeral y viendo a una señora orar a Dios, gritándole: Señor, por favor, recibe a mi hijo. ¿Qué tan cerca está el infierno?
no sabemos. ¿Estás tú a salvo en Cristo? ¿Lo estás? Si no, arrepiéntete de eso. Cree en el Señor Jesús, busca su perdón, busca su gracia. Porque Él no echa a nadie, no echa fuera a nadie que viene a Él, a nadie. Oramos.